tipos de investigación. Tenemos la experimental, ya lo ves que sí, vamos a hacerlo cortita. Experimental y tenemos lo observacional. ¿Ya? Los experimentales son aquellos donde el investigador va a meter las manos, va a aplicar una terapia, un tratamiento o algo. ¿Ya? Y por otro lado, sí, claro, una comparación, una asociación, etc. ¿Ya? Y por otro lado tenemos los observacionales que, como bien dice su nombre, solo se observa, no se hace absolutamente ninguna intervención. ¿Ya? Dentro de los observacionales tenemos dos tipos, tenemos los descriptivos y los analíticos. ¿Cuál es la diferencia entre uno y otro? Es que se hace una comparación. Si es que se hace una comparación, es inmediatamente analítico, y si solo se describe, es definitivamente observacional descriptivo. Ahora, dentro de los experimentales tenemos varios tipos de estudios. Tenemos los ensayos clínicos, que son los típicos estudios humanos. Tenemos los estudios en animales, que, bueno, como dice el nombre, se va a hacer en animales. Tenemos los estudios in vitro, que son aquellos estudios que se pueden hacer como en células o fuera de boca, con una resina, con un implante, etcétera, pero todo realizado fuera de boca. Y por otro lado tenemos los observacionales que se dividen, como bien dije, en dos partes. Tenemos los descriptivos, que como bien dice su nombre, van a solo describir, como por ejemplo, un reporte de casos donde voy a identificar una patología en particular y voy a definirla, ¿cierto? Tenemos una serie de casos que vamos a tener la misma situación donde tenemos algo especial, pero un poco más de casos, ¿sí? Puede ser 5, puede ser 10, puede ser 15, 20, 25, etc. ¿Ya? Y tenemos por último los estudios transversales descriptivos, que como dice el nombre, transversal, que se toma en un momento, y descriptivo, que obviamente van a describir. Generalmente esto se asocia harto con la prevalencia. ¿Ya? La prevalencia, acuérdense que eran los casos nuevos y los viejos, y ver cuánto eran en un determinado tiempo. Y por otro lado tenemos los analíticos, que van a ser principalmente tres, que tenemos los cortes, que se hace un seguimiento en el tiempo, los casos y controles, que vamos a hacer un seguimiento pero hacia atrás en el tiempo, ¿cierto? Y vamos a tener también, y tenemos también los estudios transversales pero analíticos, que la diferencia entre el transversal descriptivo y el analítico era que el analítico va a hacer una comparación, comparación, asociación, etc. ¿Sí? Entonces, sabiendo eso, vamos a hacer el taller. Este taller va a ser idéntico a lo que vamos a hacer también en el quiz de la próxima semana. Entonces, igual es importante que tomen atención porque va a ser exactamente lo mismo. Entonces, vamos con el caso número 1. ¿Usted, excelente, vino ayer o no? No, también. Sí. Todos vinieron. Hola. Profe, no me pregunte nada. ¿Cómo? Que a mí no me vaya a preguntar nada. Sí, le voy a preguntar. No, porque mientras usted estaba explicando yo estaba estudiando para microbiología. Ya, entonces, caso número 1 dice, en una clínica universitaria se reclutaron 84 adultos con lesiones cervicales no cariosas. Después del consentimiento, las piezas fueron asignadas mediante una secuencia computarizada a recibir un adhesivo universal aplicado en modo grabado total o modo autograbado. Los autores que revisaron retención, sensibilidad operatoria y adaptación marginal a los 6 y 12 meses no conocían el grupo asignado. ¿Qué tipo de estudio puede ser de los que dije? Experimental, ¿cierto? Bien. ¿Y qué tipo de estudio creo que puede ser? ¿Un ensayo clínico? ¿Puede ser un estudio de animales? ¿O puede ser un estudio clínico? Un ensayo, ¿cierto? Todos claros con eso, ¿cierto? Un estudio en humanos donde se hizo diferentes intervenciones. Tenemos un grupo de control y tenemos una intervención. ¿Ya? ¿Y qué es lo que justifica eso? Afirmar el consentimiento, que algunos reciban una adhesión universal y... Muy bien, ¿cierto? Súper. Ya, vamos al caso número 2. Dice... Ya, dice... Un equipo de investigación comparó la resistencia a fractura de 60 discos de resina compuesta sometida a 3 protocolos de fotopolarización. Todas las muestras fueron preparadas en laboratorio, almacenadas en agua destilada y cargadas en una máquina universal hasta la fractura. No participaron ni pacientes ni animales. ¿Qué creen que puede ser? Experimental in vitro. Experimental in vitro. ¿Todos de acuerdo? ¿Sí? ¿Sí? Sí, ¿ya? Pero el experimental no tiene todo. ¿Ya? Aquí lo importante es saber si es que el investigador hace algo. Si es que hace algo, inmediatamente es experimental. ¿Sí? Si no hace absolutamente nada y solo observa, bueno, observaciones. ¿Sí? Y ahí se van a dividir en dos, descriptivo y analítico. El que compara es el analítico, el que no compara es descriptivo. ¿Sí? Entonces, como bien dicen, ¿cierto? En este caso es un in vitro. ¿Ya?
el diseño experimental y lo que lo justifica, bueno, obviamente son los discos de resina compuestos, ¿sí? Sometidos a un protocolo de fotopolinización y otros. Ya, dice, 12 conejos recibieron implantes de titanio en tibia. En un lado se aplicó estimulación física durante la cicatrización y el lado contralateral se dejó como control. A las 4 semanas se obtuvieron muestras para medir contacto hueso-implante y volumen óseo implantario mediante análisis histoformométrico. Ya, Aníbal, ¿cuál cree que puede ser? ¿Experimental o observacional? Primero, ¿el investigador interviene? No lo escuché el caso. De nuevo, dice, ¿no lo logra leer? No. ¿Y ahí? Ahí. 12 conejos recibieron implantes de titanio en tibia. En un lado se aplicó estimulación física durante la cicatrización y el contralateral solo como control. A las 4 semanas se obtuvieron muestras para medir contacto de ese implante y volumen óseo implantario. ¿Se hizo una intervención, sí o no? Sí. ¿Sí? Súper. Ya, se hizo una intervención, se puso implante y aparte se aplicó el ultrasonido. ¿Sí? Ya. Entonces, sabiendo que es experimental, tenemos tres tipos. Tenemos ensayos clínicos, tenemos estudios en animales o estudios in vitro. ¿Cuál sería? En animales, ¿cierto? ¿Y qué es lo que lo justifica? Bueno, obviamente los 12 conejos. ¿Sí? Muy bien. ¿Sí? Eso es lo que tiene que hacer la norma. Caso 4, vamos con la querida hombre. Eso, no me quería responder. Se describe la atención de una paciente de 19 años con aumento de volumen gingival generalizado, asociado a un medicamento poco habitual. El artículo detalla antecedentes, examen clínico, imagen intraoral, manejo periodontal inicial y evolución a los 3 meses. No se incluyen otros pacientes ni grupo de comparación. ¿Qué puede ser? ¿Observacional o experimental? Observacional, muy bien. ¿Cuál puede ser? ¿Descriptivo o analítico? Descriptivo, súper bien. Y dentro del descriptivo, ¿cuál puede ser? ¿Reporte de caso, serie de casos o transversal descriptivo? Reporte de caso puede ser que es una persona. Serie de casos son varios. Reporte de caso, muy bien. ¿Ya? ¿Estamos todos claros que es un reporte de caso entonces? Súper. Observacional descriptivo y la pista obviamente dice un paciente que se tiene un medicamento poco habitual. Ya excelente, le toca a usted. Ya, pues la otra, vamos. Durante 2 años, un servicio de cirugía maxilofacial registró 27 pacientes con osteonecrosis de los maxilares asociados a antiresortivos. Se resumieron edad, sexo, enfermedad de base, localización anatómica, estadio clínico, tratamiento realizado y respuesta inicial. El objetivo fue caracterizar la presentación de estos casos atendidos en el hospital. ¿Cuál cree que puede ser? ¿Experimental o observacional primero? Observacional. Observacional, bien. Ahora puede ser descriptivo o analítico. Descriptivo. Muy bien, descriptivo. ¿Cuál puede ser? ¿Serie de casos, reporte de casos o transversal descriptivo? Acuérdense que el transversal es cuando yo elijo en un momento determinado, ¿cierto? Tomo los datos y lo analizo. El reporte de casos es una persona y la serie de casos son varios individuos que van a hacer un análisis de un fenómeno en particular. ¿Cuál puede ser? Serie de casos. Serie de casos. Muy bien, Pío. No hay que saber. Tomó atención, que sea un poquito ayer. Entonces tenemos observacional descriptivo, ¿cierto? De manera de decir, pero igual lo serie de casos y la justificación es que se hicieron en 27 pacientes. ¿Sí? ¿Quién más quiere participar el día de hoy? Javier, ya dale. Caso número 6. Profe, disculpe, ¿Qué manera de preguntar? De la anterior serie de casos, que era en 27 pacientes, ¿cierto? Y que tenía un fenómeno en particular, que era la osteonecrosis por asociación a antirresortivos. ¿Sí? El 6 dice, en una escuela básica se examinó a 312 niños de 6 a 8 años durante una campaña preventiva. Se registró el índice COPD y COD. Eso es un formulario que se va llenando cariados, obturados, perdidos y... no me acuerdo cuál era, dientes parece. Presencia de señantes, frecuencia de cepillado reportada por los apoderados, ¿ya? Y el resultado principal fue estimar el porcentaje, ¿ya? No se hizo una comparación, en niños con experiencia de caries en establecimiento durante este semestre. Primero, experimental o observacional. ¿Seguro? ¿Se aplicó un tratamiento? ¿Se aplicó algo? ¿O solo se aplicó algo para poder observar un fenómeno? Porque tiene que pensar en una encuesta. Yo no estoy haciendo algo para cambiar algo, sino que estoy observando, ¿cierto? Ya, observacional, ¿cierto? Ahora, ¿se compara o no se compara?
¿Seguro? Lea al final lo que dice. Dice, el resultado principal fue estimar el porcentaje de niños con experiencia de Gary en establecimiento de este experimento. ¿Se hace una comparación? ¿Sí o no? Se describe, ¿cierto? Ya. Se describe. Entonces, ya tenemos que es descriptivo y me dijiste que era observacional, ¿cierto? Dentro del observacional y descriptivo tenemos tres tipos de estudios. Tenemos el reporte de casos, que en este caso sería, ¿no? ¿Reporte de un caso o no? Serie de casos, tampoco. Y transversal, descriptivo, eso podría ser, ¿cierto? Porque se toma en un momento con una encuesta, ¿ya? Y voy a describir el fenómeno, ¿ya? Súper. ¿Y qué es lo que me identifica eso? Bueno, obviamente el índice de COPD, ¿ya? Y que haya dicho que se estima el porcentaje, ya que a la larga eso es descriptivo. Ya, vamos con el 7. ¿Quién quiere hacerlo? Carlos, ya, Carlos, te toca. En la misma comuna se evaluó a escolares de 12 años en una sola visita, ya, eso es súper importante, en una sola visita. Además del examen de cargues, todo lo anterior, se clasificó la frecuencia de consumo de bebida azucarada, luego se comparó la proporción de cargues entre quienes consumían la bebida azucarada diariamente y quienes la consumían ocasionalmente, calculando una medida de asociación, ¿ya? Es decir, que se hizo una comparación. Ahora, ¿experimental o observacional? Observacional, ¿cierto? Muy bien, porque estamos avalando un fenómeno. Ahora, dentro de la observacional tenemos descriptivo y analítico. ¿Cuál puede ser? Acuérdense que nosotros tenemos que hacer una pregunta. ¿Se compara sí o no? Si se compara es analítico. Si no se compara es descriptivo. Analítico, ¿cierto? Ahora, tenemos una recogida de datos, como bien dice, en una sola sesión. ¿Se acuerdan cómo se llamaban los estudios que tomaban en una sola sesión? Empezaba con T. Transversal, ¿cierto? Muy bien. ¿Ya? Los transversales, entonces, hacemos una recogida de datos en un momento, ¿cierto? Y en este caso sería un transversal analítico, porque hacemos una comparación. Súper bien. ¿Ya? ¿Y qué es lo que me identifica de eso? Bueno, una sola sesión, obviamente, ¿cierto? Y que se hizo una medida de asociación. ¿Ya? Vamos con el 8. Karina. ¿La leíste bien, cierto? Sí. Ya, Cari, vamos con el 8. Dice, se identificaron 150 pacientes con periimplantitis diagnosticadas entre el 20 y 24 y 150 pacientes con implantes sanos atendidos en el mismo centro. En la ficha clínica, ya lo está diciendo que algo pasado, ¿cierto? Se revisó si habían tenido antecedentes de periodontitis, tabaquismo y controles de mantención irregulares antes del diagnóstico. El análisis estimó que antecedentes eran más frecuentes en el grupo con periimplantitis. ¿Qué puede ser? ¿Observacional o experimental? Observacional, ¿cierto? Súper bien. Ahora, dentro de los observacionales tenemos dos tipos, los descriptivos y analíticos. ¿Se hizo alguna comparación? Yo puse que era observacional analítico. Ya, muy bien, ¿cierto? Se hizo una comparación, súper bien. Sí. ¿Ya? Igual podría ser el caso. Caso y control. Muy bien, caso y control, ¿cierto? Perfecto. ¿Ya? ¿Sabe por qué o no? Sí, lo que le dije ayer, porque parte del resultado puse también, o sea, lo leí, saqué las conclusiones, que se revisaron antecedentes previos ¿Ya? y empezaron a buscar factores asociados a los resultados. Muy bien, perfecto, muy bien. Ya, vamos con el caso 9. ¿Quién quiere hacerlo? Usted me está mirando ahí. Un grupo de 420 pacientes que recibieron implantes fue clasificado al inicio según asistencia regular o irregular a terapia de mantención periodontal. Ninguno tenía periimplantitis al comenzar el seguimiento. Después de 5 años se registró la aparición de periimplantitis y se comparó la incidencia entre ambos grupos. Pues, ¿qué puede ser? ¿Experimental o observacional? Observacional, ¿cierto? ¿Analítico o descriptivo? Analítico. Muy bien. ¿Y qué tipo de estudio puede ser? Muy bien, perfecto. Cohorte, ¿cierto? Ya están súper bien, chicos. Ya, bien. Bueno, eso fue el taller. Por final lo hicimos en conjunto porque igual me estaban diciendo que tenían pruebas raras, que podían estudiar y no estén estresados haciendo esta cuestión. Entonces déjenme ver la asistencia y vamos a ver a los que están en camilla. Chao, chao.